Hola a todos, estamos nuevamente con Hugo Zapata, yo soy Sir Chandler y vamos a hablar de otra saga famosa como ya hicimos con Rocky hace poco. Hace poco en el verano. Hace poco, sí, bueno, quizás que me da la sensación que Stallone tiene, justo vamos a hablar de Rocky, Stallone es una máquina de producir películas. El otro día, antes de meterme en eso, justo mi hija me dice que estaba viendo, Stallone está produciendo una serie que ya ve en Netflix. Ah, me dijo. Sí, mi hija me dice, o sea, que está metido en todos lados. No, pero está siguiendo la vía claramente de Clint Eastwood. Él no quiere retirarse, va hasta que le dé el cuero. La salud, va a seguir trabajando y no para. Y sobre todo impulsando directores nuevos, sí, jóvenes. O sea, y va por esa vía, él te lo dice. De hecho, no para sacar cosas. Bueno, y ahora vamos a hablar justo de Rambo, que quizás una sensación así de no fan es quizás uno de los papeles por los cuales más se le pegó a él. Cuando se hacían chistes en los 80, en los 90, decir, che, viene Rocky 84, Rambo 20, era como medio burla. Ahora ya no está eso. Sí, el personaje también daba para la representación así, era como exagerado a partir de la escuela, vamos a hablar de eso. Sí. Después de la segunda, como quedaba, estaba la cosa así caricaturesca. Pero es un ícono del cine de acción. Pero vos fíjate, cuando, a ver, es Rambo, obvio, pero ponele Rocky, cuando dijeron que iban a hacer Creed, dije, ¿qué va a ser esto? Y la verdad Creed pegó muy arriba, o sea, el tipo con mucho respeto sobre el personaje y una historia totalmente creíble dentro de las vueltas del mundo. Y por eso digo, la duda va a ser ahora, que a mí eso también lo vamos a ver, que no me daba la sensación con Rambo 4, ¿no? Que era como medio exagerado. Vamos a ver si este va por el lado serio, como fue Creed, o bueno. Sí, lamentablemente yo no la pude ver la película, de hecho la voy a entregar un día más tarde porque no fui a la función de prensa, no la pude cubrir ese día, entonces la voy a ver cuando se estrene en la primera función del jueves. Sí. Con mucha ganas de verla. Igual eso, vamos a aclarar, no vamos a hablar de esta Rambo, vamos a hablar de todo lo que significa. Un repaso Exacto. De lo que fue una saga que es histórica y que para mucha gente que está mirando también hay mucha gente que es fan de Rambo y no te importa lo que digan los críticos, no te importa. Obvio, está perfecto. La vas a ir a ver y la vas a celebrar. Totalmente. Y es lo que hacemos desde hace muchos años. Perfecto. ¿Dónde nace Rambo? ¿De quién es la historia? ¿Cuál es el personaje? El origen de Rambo está buenísimo porque, de hecho, es literario. Nace, acá está, en este libro que se llama Primera Sangre, que lo recomiendo. Y muchos me van a decir, pero ya vi la película 800.000 veces. ¿Qué tiene este libro? Vas a ver la historia original, como fue concebida, que era oscura, tal cual lo viste en la película, pero tenía otro final. Y fue escrita por David Morrell, este profesor universitario, que la concibió a partir de lo que él veía. El tipo no estuvo en Vietnam. No, pero sus alumnos sí. Ok, Rambo, vamos a recordar, o para las nuevas generaciones, Rambo es un veterano de Vietnam. Es un veterano, es un flaco que salió de la secundaria y lo arrastraron literalmente por el servicio militar a Vietnam. Termina en una... Soldado raso, pero que termina en una unidad militar, convertido en una máquina de matar, cae prisionero, hasta que al final de la guerra vuelve para acá y se inicia lo que se va a iniciar, que ahora vamos a hablar. Perfecto. ¿El libro cuándo se escribió? El libro se escribió en 1972 y es el primer trabajo y el más famoso de David Morrell. Y surgió en un momento en donde, era un caos todo. El político y social de Estados Unidos, la guerra ya estaba casi terminando, Nixon en ese momento buscaba una salida decorosa de la guerra, de las tropas. Sí. Hay un documental que aprovecho para recomendarte en Netflix que se llama La Guerra de Vietnam, de Ken Burns, que es espectacular. Y en este momento, cuando llegan al 72, cuentan cómo los soldados ya no querían pelear y los mandaban a misiones. Recordamos también, de vuelta para la gente que no tiene mucha idea de la historia, que Estados Unidos perdió la guerra, o sea, se fue de Vietnam, claro. Se perdió con los comunistas. Y para el 72 ya no querían saber nada, querían salir de ahí. Había un derroche de plata para los norteamericanos, hacían manifestaciones, sí, además, pero las manifestaciones era, la paz y demás, en la época de Lennon con Yoko Ono. Claro que al 72 ya estaba casi la mayoría del pueblo. Todo el mundo estaba en contra de la guerra, por eso 72... hay que ver eso, ¿no? Que los yanquis, ahora uno los puede ver en cualquier guerra que se prenda en el mundo, en ese entonces no querían saber nada con la guerra. Y cuentan, en esto que te digo, que los propios soldados, hay casos, lo cuenta un veterano, que pasó de soldados que tiraban una granada y mataban a sus propios superiores en represalia
por la muerte de sus amigos. Ok, ¿y eso está en el documental de Netflix? El documental de Netflix que yo lo reseñé en mi blog, La Guerra de Vietnam. Bueno, en este contexto, renuncia de Nixon, quilombo absoluto. Sí. Aparece este libro que plantea una realidad que no estaba, no había sido retratada en la ficción. El regreso sin gloria. El regreso sin gloria por la puerta de atrás, como Sí. pasó con... Escondidos. Como los soldados de Malvinas en Argentina. Totalmente. Absolutamente. Y también esa discriminación que había hacia el veterano. Lo cuentan Por también. loco. Primero por la humillación de la derrota. Ujú. Y segundo, porque los consideraban, a diferencia de los héroes de la Segunda Guerra Mundial que venían de otro campo, acá eran los loquitos que habían matado pibes, que habían matado mujeres en masacres, Claro. tenían otro perfil completamente diferente. Claro. Y había un rechazo hacia eso. Y ese rechazo se traducía en estas personas que terminaban siendo, que habían servido a su país por una causa que ellos creían que era justa, se comieron un garrón después cuando fueron allá, y no encontraban trabajo, los discriminaban, como pasa con la primera historia de Rambo. ¿Cuál es el comienzo de la historia de Rambo? Claro. El tipo tiene pelo largo, una campera militar, al sheriff Tisdale no le cae bien, la portación de cara, lo arresta y ahí se desata la carnicería que vamos a ver Claro. después en la primera película. Pero ¿cuál es el disparador? Eso, es ese rechazo que te generaba el veterano de guerra. ¿Fue prestigiosa esa primera película? Sí, dirigida por Ted Kotcheff, director británico, que la construye con una adaptación bastante fiel, un thriller urbano que era fascinante, primero por el suspenso y por Sí. las interpretaciones. Entonces, que cuando se estrenó, todas las interpretaciones de esa película, a mí que hablamos recién de esto, le elogiaron a Stallone, le elogiaron a Brian Dennehy, recordado Brian Dennehy de Sheriff Tisdale, Richard Crenna como el coronel Truman. Una película que tardaron más de 10 años en hacerla porque no le encontraban la vuelta, pasaron un montón de actores, directores, hasta que entra Stallone y es el que la impulsa y se concreta la película. Eso entonces, la película se hizo 10 años después de que saliera el libro. Sí, y algo muy loco es que en la historia original de la novela que te mostré, Rambo moría. Ajá. Morían, de hecho, morían todos los personajes. Pero Stallone, ¿qué hace? Le cambia el final, porque él sentía que era mucho más productivo mostrar una visión compasiva del veterano de guerra que dejarlo como el loquito que había hecho una masacre. Ok. Y eso cambia todo porque después termina... Sí. Si no, le da pie a la franquicia. Ok. La primera entonces es 1982, la segunda ya más Stallone, 1985. ¿A dónde se iba él de misión? La primera es el enemigo está en casa. El enemigo. El enemigo, Sí. el enojado está en enemigo, casa. Sí. Y en la segunda, 1985. 3 años después. Aparece en un contexto diferente que es apasionante esto, porque Sí. es una película que suele ser muy subestimada y tiene dos motivos que para mí son relevantes. En primer lugar, vamos a poner el contexto histórico. Ujú. Es una película que armó un quilombo bárbaro en Estados Unidos, Rambo 2. ¿Por qué? Porque pone en la luz pública otra vez el tema de los prisioneros de guerra Ujú. olvidados por el ejército en Vietnam. Esto es un problema que fue muy grave a comienzos de los 80 y que la dispara justamente a una película que es, la pone en el debate, una película que es Valor Bajo Fuego, creo que se llamaba, con Gene Hackman, dirigida por Ted Kotcheff, el director de Rambo, no sé si te acordás. Gene Hackman es un veterano de guerra que tiene el hijo que desapareció en acción en Vietnam Sí. y el ejército le niega que le dicen, murió. No fue O sea, tomado prisionero. 1985. ¿Pelotón que es del 88? Pelotón viene después. Sí, nació el 4 de julio. Después, pero sí, tenemos por ahí. una saga de los 80 Hay una saga donde de los empezamos 80, a revisar Vietnam. Pero acá empiezan a plantear el ejército abandonó a los soldados. Y entonces Gene Hackman armaba un grupo de mercenarios en lo que estaba Patrick Swayze, iba a buscar al hijo. Al toque sale Chuck Norris con Desapareció en Acción, que tiene que ver con ¿qué? Con los prisioneros de guerra. Entonces Claro. ya se empieza a armar algo que... Todo el mundo ya sabía de qué estábamos hablando. Bueno, y aparece Rambo 2, que justamente la misión es, lo sacan de la cárcel para ir a buscar prisioneros de guerras olvidados, y la película un quilombo bárbaro que dispara la investigación militar más larga en la historia de los Estados Unidos. Para ver si era verdad. Para ver si era verdad, y esto terminó hace unos años, con el documento final que fue del 2018, 2017. Y había muchos. Mirá, el documento que firmaron John Kerry y McCain, no me acuerdo el nombre, perdón, pero que fueron candidatos a presidentes, que fueron parte de Vietnam, ellos, digamos, dijeron que no hubo
prisioneros de guerra post el conflicto, de que no habían quedado. Pero hay 1590 casos que no se sabe qué pasó. Y esta película genera, digamos, polémica por eso. Y lo que tiene, ya de lo cinematográfico, es que redefine el cine de acción de los años 80. Ahí nos encontramos. En la primera hablamos de un thriller urbano. Sí. En la segunda ya tenés a Rambo musculoso, te inserta el tipo que se carga un ejército solo. Claro. Y empiezan a aparecer todos los musculosos de los años 80, claro, con una acción más grotesca, que se contrapone con el cine de los años 70, que era más realista. ¿Comando de cuándo fue, más o menos? Comando sale, es un eco de Rambo 2, y nace en 1986. Ahí. No lo tenemos, ¿verdad? Pero perfecto. Y todas las que vienen después. Rambo 3, 1988. ¿El problema de Víctor era Afganistán? Eso es buenísima, porque Rambo 3 ya con un estalón ahí arriba, instalado, ícono de acción. ¿Cuántas Rocky había ya hasta ese entonces? Y ya tenías 4 Rocky. 4 películas de Rocky intercaladas. Rocky Rambo. Cada vez que cada vez que Stallone tenía un fracaso y le iba mal, la levantaba después con una Rocky o con una película de Rambo. Ya nos encontramos en el 88 con un Rambo instalado primero con la serie animada, que fue muy controversial en su momento, porque ¿cómo haces una serie animada con Rambo? Con un asesino. Pero fue muy popular en su momento. Salió todo el merchandising de muñeco. La gente de mi generación seguramente lo ¿G.I. Joe vino después? G.I. Joe antes. Era histórico. Rambo le salió a competir. Pero era esa onda y salieron las figuritas. Entonces, cuando llegan en el 88, Rambo estaba allá arriba y era el máximo ícono. Y era Afganistán el problema. Y era Afganistán. Los rusos. Sí, seguimos Guerra Fría, al igual que en la primera, sí, los rusos también estaban involucrados. La toma famosa del helicóptero ruso, ¿no? Con los misiles, todo eso, eran rusos, también estaba Afganistán. Está en la guerra de Afganistán. ¿Y quiénes son los aliados? ¿A quién está dedicada la película de Rambo 3? A los líderes, a la valentía de los guerrilleros talibanes. O sea, Osama Bin Laden. Y Osama Bin Laden pudo ser un aliado, estar ahí peleando con Rambo tranquilamente. ¿Sabes que cuando yo estudiaba periodismo en la clase de política internacional, te ponían fragmentos de la película de Rambo 3, porque está bien retratado eso, te dicen. Porque fue verdad, claro. Y porque fue verdad, te muestra cómo Estados Unidos asistía con armas y entrenamiento a los talibanes, que después se le van a dar vuelta. Y esa película, algo loco, es que fue dirigida por Peter McDonald, que después se encargó de la secuencia de acción de la mayoría de las películas de Harry Potter. Y de otras películas, como Batman. Se dedicó a eso, a dirigir secuencia de acción. Eso lo contratan para eso. Y acá hizo la película que en ese momento, cuando se estrenó, fue la película más cara de la historia del cine, en ese momento. ¿Cuál? 63 millones de dólares, Rambo 3. Mirá, y los recuperó. Sí, son una barbaridad. Pero no era buena crítica. Bueno, el tema de la crítica es como debatible, porque, digamos, las películas... A ver, si hablas de la crítica oficial, las películas de Stallone en general nunca tuvieron grandes críticas. La primera sí, Rambo sí. Bueno, Creed también. Bueno, Creed sí, la primera Rocky también, pero estas películas que son más pochocleras, así, de entretenimiento, eran como vistas... Sabemos lo que hacen los críticos. Ahí saltamos, claro, obvio, saltamos 20 años después. ¿Por qué? Porque no quería mandar ninguna cama más con los talibanes. Pasaron cosas. Pasaron 20 años. Es decir, 20 años después decís, viene otra Rambo y decís, ¿qué va a hacer? Pero esa película de Rambo, yo creo que viene a partir de... Habría que meterse en esta negociación. Pero viene a partir del eco del éxito de Rocky Balboa, donde él cierra la historia de Rocky, es un éxito, y dice, ¿y por qué no darle una vuelta más a Rambo en un contexto? Y está buenísimo lo que hace, porque otra vez pone un contexto social y político que es contemporáneo a lo que estaba pasando en ese momento con toda la guerrilla urbana, el conflicto político de Burma, en donde una dictadura militar hacía desastres con el pueblo. Toda esa violencia que ves en la película está planteada ahí, y Rambo fue la única película así norteamericana que lo instaló. Eso hay que darle el crédito a eso. ¿Esa cómo le fue? Económicamente no le... Mazo. Me parece que no... Mazo. Sí, me parece que sí. ¿Y cómo llegamos a esto entonces? O sea, ¿por qué lado va ahora Stallone? Vale, nos olvidamos de decir que fue una película la más... la más sangrienta. La más sangrienta, donde Rambo le sacaba la garganta. La cantidad de muertos. ¿Vos la viste? Sí, la vi. Mucha sangre, demasiada sangre. Pero bueno, intencional, ya era como bizarro. Sí. Y entonces, ¿cómo llegamos a Rambo, a esta última o no? Suponiendo que sea la última, ahora vamos a cerrar ese tema,
encuentra un Rambo civilizado, que encontró su paz después de una década, tranquilo en su rancho, hasta que aparece Luisito Rey, Oscar Jauneda. Qué actorazo. Lo quiero ver. ¿Es mexicano? Español. Es español. Los dos villanos son españoles, pero hacen de mexicanos. Muy loco, no sé hacen de mexicanos. Por actores mexicanos. Pero bueno. Pero es común eso, ¿eh? O sea, Penélope Cruz hizo 20 veces de... Sí, de mexicana, no sé, por ahí es muy fácil. Y se mete con el tema de los narcos, que es el tema de la actualidad. En México, porque va a México, tengo entendido. Okay. Sí, va a México. Y el tipo ahora, o sea, Rambo hace de la edad que tiene. Claro, es un Rambo ya veterano, golpeado por la vida, 73 años, en un rancho que vive ahí con los caballos, hasta que... No sé cuál es concretamente, no la vi la película todavía, el disparador del conflicto que hace que se desate lo que es aparentemente la más grande masacre encarnada, porque es la más zarpada de todas. La más zarpada. ¿Ah, sí? Sí, la más zarpada de todas. Igual, por las dos repetimos lo del comienzo, o sea, la idea de esto era decir, che, ¿quién es Rambo? ¿No? ¿Cómo llegamos a esto? Después hubo tener la crítica en cines argentinos, pero digo, la idea era decir, con tantos años, ¿no? Estamos hablando de 1982 la primera. Una amiga mía la vio que está en Estados Unidos, la fue a ver, fanática de Rambo, de Stallone, la fue a ver el primer día de la función, entonces le pedí que mandara un mensaje y me dijo, la 4 es una película de Disney. Mirá. Comparada con esta. Le dije, pero no puede ser, estamos hablando de una película donde le arrancaba la garganta a un villano. Claro. ¿Quién más va a ser? ¿Cómo fue? Claro. Sí, hay más cosas. Y acá, o sea que va a ser, no sé, debe ser una carnicería. ¿Se mete con el guión y esas cosas? Bueno, es el guionista. ¿El guionista? Sí. ¿Desde qué número es el guionista él? Siempre, todas las películas las retocó. Es más, recién hablamos de la segunda que fue dirigida por George Cosmatos, que es el director de Cobra, y en realidad dirigió él esa película. Toda la secuencia de acción, eso siempre... Stallone se mete en todo lo que tiene. Pero no es un tipo odiado, o sea, no... No, pero tiene una influencia, digamos, siempre mete guiones. Él es el que vende. O sea, y además la tiene clara, digamos, porque no se mejora a nadie, pero ¿qué le vas a discutir a Stallone? No. Rambo te da una sugerencia, lo entiende el personaje. Totalmente. Pero sí, y en esta a mí me sorprende que no la haya dirigido. La dirige el director de la serie de Netflix Narcos, Narcos México, que es un buen director, no sé, ¿viste esa? Un poco, sí, pero sí. O sea, está bueno porque, digamos, maneja la dinámica actual de la filmación, o sea... Sí, le da la oportunidad de lo que te decía, es un director que no tenía grandes antecedentes en el cine y le está dando ahí la oportunidad, que es lo que él quiere hacer a futuro, por eso tal vez no la dirigió. Pero bueno, vamos a ver qué onda cuando se estrene. ¿Cuántas películas dirigió Stallone? Más o menos. Pocas, muchas. No, ahí me mataste. Pero por eso, de Rocky y de Rambo... No, bueno, de Rocky y de Rambo tenés varias, porque hay un montón. Tenés que contar todas las que hizo, todas esas películas desconocidas que él dirigió y que nadie le da bola, como Staying Alive, la continuación de Fiebre Sábado por la Noche. Claro. Que es un musical. Claro. Dirigido con John Travolta. Claro. Dirigido por... Y hay varias, tiene después La Taberna del Infierno, tiene varias películas. Y ahora está produciendo, bueno, pues como esta serie que me dijo mi hija, ¿no? O sea, sí, que bueno, aparece. Que es interesante porque tiene varias entre los proyectos. Una es esa serie que aparentemente sería una precuela entre los proyectos de Rambo. Recién hablamos de eso, si va a seguir, donde se centraría en cómo el pibe ese que arrastraron de la secundaria se termina convirtiendo en la máquina de matar. Está buena esa historia, porque ahí me parece que... En la década del 60. Ahí tenés, bien hecha, yo creo que se puede desarrollar. Es más interesante que una precuela de Rocky, que no da, porque Rocky está bien desde donde arranca. Sí. Y tiene otra película con la que jode, que quiere hacer una película más de Rocky, que no da para más. Yo no sé qué quiere hacer con esta historia, pero no... Una historia que se le ocurrió, dice, que es muy buena y contemporánea al momento. Pero no sé, si ya está. Pero el Kid estuvo bien. Y la cerró bien. Está bien. Pero bueno, hay que ver si vuelve con otro. Pero bueno. Muchas gracias. Che, algo que quiero hablar, porque la gente nos preguntó que les encantó estos videos, ¿por qué no hacen más? Bueno, estamos tratando de hacer más porque tenemos pibe viajando, tratamos de conectarnos en eso, pero nos encantaría hacer más. Tenemos un mejor lugar, ya este es el nuevo estudio, que es la oficina. Pero digo, la idea es hacer más de esto, pero también tiene que haber un tema sobre el cual hablar, ¿no? O sea, no vamos a hablar sobre algo volátil, sino que acá hay una historia y Hugo es un enfermo de todos esos datos y está buenísimo. Mi lado de preguntas es sobre más desde el público general, porque también nos ofende, che, ¿no te acuerdas de estas cosas? No, tampoco me acuerdo de tantas cosas, porque tengo muchas cosas en la cabeza, pero la idea es poder contar con estos videos
como una introducción al mundo de Rambo, de Rocky o de lo que sea. O sea, el día de mañana podemos hablar de cualquier otro tema. Así que nada, gracias, está bueno que hagan los comentarios, suscríbanse, si le dan like mejor y acá estamos. Hasta la próxima.